Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Ana Rosa Celis, presidenta de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Procuraduría, Procuraduría. Ana Rosa, buenos días y bienvenida a quienique.com. Hola Juliana, ¿cómo estás? Pues aquí tratando de hacer una defensa que todos los funcionarios en la Procuraduría pretendemos hacer en este momento. Me correspondió a mí liderar este tema y eso estamos haciendo. Bueno, Ana Rosa, yo quiero iniciar esta entrevista preguntándole por eso mismo que usted manifiesta. Y es que el presidente electo Gustavo Petro manifestó hace un par de semanas, cuando comunicó su interés de acabar la institución con el ánimo de atender las solicitudes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión frente a esta afirmación que hace Petro de, pues, acabar la Procuraduría en razón de los fallos que ha dado esta Corte? Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ordenó que se suprimiera la Procuraduría. Lo que ordenó es que se revise la normatividad constitucional y disciplinaria, porque los funcionarios que son electos popularmente no pueden ser sancionados ni suspendidos ni sancionados de ninguna manera por una autoridad administrativa, sino que tiene que ser a través de un juez de la República. La pregunta que surge aquí es dónde están los funcionarios que no son electos popularmente, porque el fallo no habla de estos funcionarios. Entonces todavía quedan dos funcionarios que a los que nosotros les adelantamos procesos disciplinarios, que son los funcionarios que cumplen funciones públicas que no son electos popularmente, que son más del 80%, y los particulares que cumplen funciones públicas. Dos clases de ciudadanos que cumplen funciones públicas que la Procuraduría tiene la facultad de investigar y Bueno, de usted sancionar. nos narra algunas de las funciones de la Procuraduría. Pero bueno, uno de los argumentos que han expresado algunas figuras políticas en el país es que la Procuraduría y la Contraloría tienen funciones similares, entonces que estas podrían llegar a unirse y generar como esta gran fiscalía anticorrupción que ha planteado Petro. ¿Cuáles son las diferencias más concretas entre la Contraloría y la Procuraduría? Pues que la Contraloría investiga un tema fiscal y obviamente sanciona fiscalmente a los funcionarios públicos, y la Procuraduría lo que hace es disciplinar a todos los funcionarios públicos y también sancionar a esos funcionarios públicos que no están cumpliendo con las funciones que se les están encomendadas en su misionalidad en las entidades en las que prestan los servicios. Entonces, ¿cuál sería el riesgo en caso de que se hiciera esta unión o de crear esa gran fiscalía anticorrupción? Es Pues que como la Fiscalía Anticorrupción ya está creada en la Fiscalía General de la Nación. Creo más bien que no se ha revisado de la manera que se tiene que revisar el tema de cómo le damos cumplimiento a la orden dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que definitivamente lo que ellos nos están diciendo es, mire, revisen el tema de las sanciones o de las investigaciones que se les hacen a los funcionarios electos popularmente. Y lo que podríamos nosotros hacer aquí es hacer toda la investigación disciplinaria y llegar hasta un auto de cargos y enviarlo a un juez de la República para que sea el juez de la República quien falle esos procesos disciplinarios. Y allí se le estaría dando cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La procuradora, en su afán de resolver y de darle cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó un proyecto de ley que pasó en el Congreso y que hoy es ley de la República, que está en revisión constitucional, y que estamos implementando aquí en la Procuraduría, donde nos dieron facultades jurisdiccionales, precisamente las de jueces. Sin embargo, en la anterior, creo yo, como en todas las otras oportunidades, debemos revisar este tema, y si el cumplimiento es lo que nos está diciendo la Corte Interamericana y tiene que ser un juez de la República el que sancione a los funcionarios de elección popular,
que nosotros hagamos todo el tema investigativo y efectivamente, sin necesidad de que se termine la Procuraduría, porque eso lo estamos haciendo las personas que manejamos procesos disciplinarios. Y que sea un juez de la República, una vez nosotros hagamos un auto de cargos, que es lo mismo que hacen los fiscales que acusan, ¿sí? Y se lo mandemos al juez de la República para que él decida en el tema relacionado con los funcionarios de elección popular. Bueno, en cuanto entonces los riesgos, ¿cuáles vendrían siendo de acabar con la Procuraduría? ¿Qué riesgos tendría que asumir un Estado, digamos, donde tantos funcionarios públicos como hacen delitos, participación política? ¿Cuál sería el riesgo en este caso para Colombia? Pues yo creo que 192 años en que hemos venido representando a todos los colombianos, a todos los colombianos y colombianas de a pie, esos que no tienen ni Twitter, ni siquiera tienen la posibilidad de tener un plan de datos, a esos que les llegamos a los territorios y que van precisamente a las procuradurías regionales y provinciales, a esos es los que le apuntamos nosotros, también los colombianos de a pie que somos funcionarios de la Procuraduría, porque nosotros durante muchísimos años hemos venido trabajando en favor de todos los colombianos. Nos preocupa sobremanera quién va a manejar ese ministerio público. ¿Dónde van a quedar esos procesos disciplinarios de esos funcionarios de los que no habló la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ellos hablaron exclusivamente de los funcionarios que eran electos popularmente, no hablaron de los otros funcionarios que nosotros tenemos facultades para disciplinar. Si nosotros si la gente lo que nos está diciendo, pues que se vayan para las oficinas de control interno disciplinarios de las entidades públicas, si revisas tú en las entidades públicas, muy poco se ha fallado o se ha sancionado a los funcionarios de las entidades. ¿Qué hace la gran mayoría de la gente? Pues coloca las denuncias en la Procuraduría y también solicita poderes preferentes porque considera que nosotros les garantizamos mejor los derechos que en las mismas entidades. Ahora, si la facultad, lo que le van a dar es facultades a a la fiscalía para que ejerza unas funciones disciplinarias, pues obviamente, igual que en un proceso penal, las facultades también serían las mismas que tiene la fiscalía. Entonces, si un funcionario público comete una irregularidad disciplinaria, también tendrían la posibilidad que como policía judicial se les inician allanamientos y también se pueda recaudar la prueba de diferente manera junto con extinciones de dominio. Porque de eso se trata y de eso también se está hablando en la fiscalía. La fiscalía tiene esos dientes para iniciar procesos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hemos sido demasiado garantistas en la Procuraduría General de la Nación porque lo que hacemos es iniciar todo un proceso disciplinario para que la gente aporte las pruebas. Si todo lo vamos a llevar a la Fiscalía General de la Nación, entonces, ¿dónde van a quedar esos procesos esos procesos que se les adelantan a los funcionarios que no contestaron, por ejemplo, un derecho de petición? ¿Sí? Entonces nos vamos a una fiscalía mucho más grande a iniciarles todo un proceso supremamente complicado, diría yo, porque yo creo que por no contestar un derecho de petición que a ti te inicien todo un proceso penal es un tema supremamente complicado. En cuanto a lo que plantea el presidente Petro de hacer como ese tránsito de los trabajadores de la Procuraduría a esa gran fiscalía, ¿qué tan viable es? O sea, ¿cree que esto, en caso de que suceda, puede llegar a ser garante? O sea, ¿esto puede ser una garantía para ustedes? No es garantía para ninguno de los funcionarios de la Procuraduría porque es que aquí estamos hablando del 40% que son funcionarios de carrera, el otro 60% son funcionarios en provisionalidad y hay funcionarios que también son de libre nombramiento y remoción. Esos funcionarios, ¿dónde quedarían? Aquí, o sea, yo salgo en defensa de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, funcionarios de carrera, funcionarios provisionales, funcionarios de libre nombramiento y remoción, todos hemos construido durante muchos años, aquí hay funcionarios de 30 y 40 años, trabajando en favor
de los menos favorecidos. A mí no me interesa tanto el señor que tiene Twitter y dice, es que ahora sí están trabajando. No, nosotros siempre hemos venido trabajando. Nosotros vamos a territorios y a los territorios más lejanos y somos muy pocos, porque a nosotros, a medida de los 192 años que tiene la Procuraduría, nos han quitado misionalidad y la han pasado para otras entidades creando burocracia. Nosotros seguimos siendo los 4.535 personas que siempre hemos sido en la Procuraduría. Bueno, Ana, y por último, ¿qué mensaje entonces le enviaría a Gustavo Petro, pues como para que pues piense esta decisión o la razone de una forma diferente? Creo que el señor presidente electo, doctor Gustavo Petro, tiene que hacer un análisis de qué es lo que quiere, un análisis de para dónde quiere llevar al país, y creo que la Procuraduría con sus bases y los funcionarios que nos levantamos todos los días y que no tenemos ni fincas, ni carros, ni tenemos viajes al exterior, etcétera, etcétera, esos que somos también colombianos, que también queremos vivir sabroso, como lo decía la vicepresidente, y que también somos los que somos nadie y nadias, necesitamos ser escuchados y necesitamos que no terminen la Procuraduría, porque no hay necesidad de acabar la Procuraduría ni de transferir y suprimir cargos para mandarlos a otras entidades, porque desde aquí podemos seguir manejando lo que venimos manejando con las ideas que te acabo de dar. Muchas otras ideas, y creo que aquí hay gente tan valiosa como la hay en las otras entidades, como seguramente las hay en la Fiscalía General de la Nación y en la Contraloría General de la República, en la Defensoría del Pueblo y en todas las ciudades. Hay gente muy valiosa que tiene mucho que decir al respecto, pero creo que la burocracia que van a crear trasladando las funciones de la Procuraduría a la Fiscalía General de la Nación es mucho más grande. Esa entidad es una entidad de más o menos 40.000 funcionarios y quedaría entonces mucho más robusta. Bueno, Ana, muchas gracias por esta participación y por aclararnos las dudas frente a esta propuesta que ha dicho y señalado el presidente electo en diferentes ocasiones. No, a ti, muy gracias, Juliana. Que tengas un excelente día.